Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Solamente en la presencia del Señor vamos siendo progresivamente sanados de las heridas que causaron experiencias relacionales mediadas por el control, la humillación, el abuso, el abandono, la agresión y otras más. Además, se desmantelan los falsos consuelos que vamos normalizando para esconder dichas heridas. Ira, silencio hostil, codependencia, sumisión temerosa, inseguridad y adicciones. Desde la permanencia dinámica en el amor de Cristo, recibimos nuevos hábitos que no deben confundirse con una mera energía humana dopada por motivación religiosa, sino una voluntad sanada que aprende a actuar conforme a la verdad y el amor. Esta transformación tampoco es resultado de una experiencia mística, sino fruto de una vida de oración perseverante que reflexiona profundamente en la palabra escrita de Dios hasta hacerla práctica y cotidiana. Hoy entramos en un nuevo tema, el tema de la oración como un vínculo transformacional. Y como cada semana, mi hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi hermano. Un tema realmente muy importante donde vamos a abarcar pues muchas cosas. Por supuesto, como bien estabas introduciendo, la transformación, verla como un progreso. Me encantó esta palabra que usaste, dinámica. Eso significa que nos involucra, hay una responsabilidad, no que procuramos nuestra transformación, sino que colaboramos con ella. Correcto. Y por supuesto vinculada a la oración, que es lo que vamos a desarrollar en esos programas. Totalmente. Estos programas vamos a hablar, como decías, en cuanto a la oración. Es muy importante que vinculemos la oración con el objetivo de nuestro Ministerio Levanta. Es más, de toda consejería bíblica saludable, buena, ¿verdad? Tiene que ver no con solucionar el problema de los demás, echarse uno como dicen popularmente, el muerto encima, ¿verdad? Sino es acompañar y guiar a quienes sufren violencia doméstica, llámese víctima o llámese victimario. Y por supuesto, dejarse transformar confiadamente desde este poder de la gracia. Creo que es importante recordar que quien sufre violencia, este dolor se va profundizando desde un estado de desesperanza. Sí. Y hablamos un poquito hace algunos programas sobre el caso de Tamar. En 2 Samuel 13 dice que Tamar quedó desconsolada. Desconsolada, por supuesto. Sí, y parte de ese estado de desesperanza, como estás diciendo, incluye no poder identificar las estrategias y las secuelas de la violencia que se recibe o se ejerce. Por eso es que hemos aclarado que desde ese punto de vista utilizamos el recurso de la psicoeducación para que una víctima, por ejemplo, entienda que no está loca o que no es una cobarde, sino que sufre posibles condiciones como indefensión aprendida, vínculo traumático, codependencia, estar atrapada en un ciclo de violencia, etcétera. Que la víctima entienda que lo que ha recibido por años no es amor bíblico, sino control, repudio, implantación de culpa falsa, aislamiento de redes de apoyo, falso liderazgo, que ha vivido en falsa sumisión, etc. Ese es el recurso que utilizamos en la psicoeducación. Correcto. Pero vamos a profundizar luego de esto para saber identificar qué se recibe y cuáles son los posibles estados emocionales con que se vive. Ver la esperanza. La esperanza no está solamente en identificar. Inicia, pero la esperanza está en la transformación. Y vinculamos la oración en ese proceso de transformación, repito, como vamos a desarrollar en estos podcasts. Es importante porque después de la identificación se confronta. Creo que eso que mencionabas de la psicoeducación es importantísima. Entendemos que la psicoeducación no transforma, pero sí nos da un marco muy claro a saber qué tiene que ser transformado y cuál es nuestra colaboración con ella. Por tanto, ocupa un lugar importante en el aprendizaje, identificación, conciencia, pero lo entendemos muy bien quién es el que transforma y cómo nos transforma. Exacto. Que es, por supuesto, desde la gracia de Dios. Sí. En una base sólida, única, incambiable, innegociable. Claro.
Por ejemplo, el que una víctima, pongámoslo así, se llene de valor, que es muy necesario, ¿verdad?, para denunciar algún tipo de maltrato, que puede ser desde sus propios hijos, por ejemplo, será fruto, y eso es importante, mi hermano, será fruto de varias capas que la gracia integra. Poder de transformación desde la gracia, repito, son varias, es como una integración de recursos desde el poder de la gracia. Por ejemplo, iluminación desde la gracia para nombrar la realidad que se está viviendo, o sea, reconocer el abuso sin autoculpa. Restauración de la dignidad, o sea, la imagen de Dios desplaza vergüenza y miedo. Otra capa puede ser la formación de hábitos espirituales y relacionales. Por ejemplo, implantar límites, pedir ayuda, documentar los actos violentos, decir la verdad con apoyo. Por ejemplo, dice Jeremías 17:16, lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Imagínate esto, digo, desde la presencia, entonces hay denuedo, hay valentía, hay esperanza, hay sabiduría para. Y ese versículo es realmente hermosísimo. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. Por eso estamos hablando de la necesidad de transformación a través de la gracia. Y termino diciendo que otra capa son decisiones prudentes mediadas por medios ordinarios de Dios. Por ejemplo, consejería, redes de apoyo, acompañamiento legal, plan de seguridad. La gracia obra también a través de estos medios y no compite con ellos. Eso es muy importante, ¿verdad? A veces se quieren crear competencias donde no las hay. Innecesarias. Innecesarias, ¿verdad? Totalmente. Ahora que hablaba sobre la gracia, estas capas de la gracia, el contexto es de los dones espirituales, ¿verdad? Pero me encanta cómo Pedro la describe, porque dice, hablando de los dones, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, creo que estas capas que vos mencionás son muy interesantes, ¿verdad? Sí. Entenderlas desde esta saludable interacción con una comunidad de dones y habilidades. Lo que vos decías, diferentes capacidades que no compiten, sino que se complementan. Exactamente. Muy bien. Entonces, en cuanto a estos abusos ya identificados, cuando logramos o cuando estamos en ese proceso de entregarle al Señor una serie de abusos que ya hemos podido identificar, sanará el corazón herido y además será lleno de grandes recursos desde las riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria. Entonces, hay una riqueza que ya tenemos en Cristo. Sí, esto es, nosotros podemos identificar a través de la psicoeducación qué es lo que está sucediendo para no vernos a nosotros como una persona loca, como una persona con las características que se implantan. Bien, con esa identificación ya nosotros nos acercamos al trono de la gracia para el poder transformacional. Con esta lectura de Efesios 3, 20, 21, tenemos la promesa del Señor que nosotros podemos llevar algo identificado, pero del Señor vamos a recibir cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice el texto. ¿Ves? O que pedimos o identificamos, como el que estamos hablando. Correcto. Entonces, por eso estamos hablando del gran vínculo de la esperanza para colocarnos en el lugar seguro de transformación. Y repito, insisto, ¿cómo? A través de la oración, que es lo que vamos a ver. Ahora, permíteme decir esto, aunque suene contradictorio, nuestra esperanza de sanación para toda necesidad no inicia desde la acción, que estará comprometido, de hecho, por estados emocionales alterados, ¿verdad? Sino desde el descanso, sin que se confunda esto como quietismo. Es decir, descanso no es quietismo. Y te voy a poner un ejemplo de quietismo. Ante la lucha contra la impureza, por ejemplo, el quietismo lleva a la persona a creer, si Dios quiere, me quitará el deseo por la infidelidad. ¿Bien? Eso es quietismo. Eso es quietismo. Es decir, yo no hago nada, si Dios quiere, me va a quitar este deseo por la infidelidad. Dios, quítame este deseo. Listo. Y hasta ahí. Ahí está, llegó, ¿no? Eso es lo que entiende estar frente al poder de la gracia. Correcto. Bien. Así tal persona no ora con la palabra, no rinde cuentas, no pone límites ante situaciones comprometedoras, etc. Otro ejemplo rápido del quietismo solapado en la violencia doméstica lleva a la víctima a creer lo siguiente: Dios cambiará a mi agresor, yo solo debo aguantar.
Entonces, la gracia, en cambio, mueve a buscar protección, las capas que estamos hablando. A buscar un plan de seguridad, redes de apoyo, denuncia cuando corresponde. Entonces, mientras se ora y se discierne con prudencia. Correcto. Este descanso que estamos hablando es un descanso activo. O sea, no es... me gusta mucho ese contraste que has hecho entre el descanso activo a través de la oración que la oración entiende o nos guía hacia cómo responder desde estoy fatal hoy. Que nos lleva a responder desde el descanso en él. Diferente al quietismo, que es esa... no sé, actitudes, es como una actitud. Exactamente, una actitud, una limitación de todo recurso. Sí. Me quedo ahí, Dios, haga algo. Y permitirme que suene fuerte, es una actitud irresponsable. Totalmente. ¿Qué quiero decir? Es no entender que todo proviene del Señor. O sea, es que no nos cansamos de decir que la misma santificación es obra de la gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Correcto. Bien, pero... por eso es que esta palabra la creo que de las más adecuadas, esa docilidad, esa colaboración con el proceso, ¿ves? Que justamente es una retroalimentación. Desde la gracia somos llamados a actuar con sabiduría, con valentía, etcétera, ¿no? En un descanso que tenemos en Cristo. Totalmente de acuerdo. Entonces, entiendo, para resumir, el quietismo dice, yo no hago nada para que Dios lo haga todo. Eso es lo que dice el quietismo. La gracia bíblica nos va a decir, Dios me capacita y por eso colaboro con lo que Él me manda. Sé que todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Él lo hace todo. Yo simplemente colaboro en esta fidelidad al proceso. Sí. Okay. Y un vínculo esencial, ahora sí, del descanso, ya entendiendo el descanso, ¿verdad? Un vínculo esencial es la oración, así puntualizada. Y vamos a especificar este medio de gracia. Mi hermano, esto es muy importante entender porque es la línea de esos podcasts. La oración desde dos fundamentos específicos. ¿Cómo orar? Fundamento 1, ¿cómo orar? Okay. Y fundamento 2, ¿dónde colocar la oración? Entonces, a riesgo de repetir, el propósito de estos podcasts es entender cómo nos colocamos desde el trono de la gracia para la transformación. Lo hacemos a través de la oración. Pero necesitamos saber cómo orar y dónde colocar la oración, básicamente. Porque esta oración no es una oración, y voy a usar una palabra, espero que se entienda, no es una oración simplista. De decir, no es una oración simplista, quietista. Señor, cámbiame, Señor, cámbiame a mi agresor y, Señor, yo quiero aguantar y ya está. Es una forma errada de orar, ¿es cierto? Una forma equivocada, como dije, pero también una forma equivocada donde colocar la oración. Esta oración que estamos hablando, esta oración desde el descanso en Cristo, es totalmente diferente a esta práctica simplista, superficial, liviana. Okay. ¿Cómo orar? Y esto, pues, por supuesto que es una línea de edificación para todos los que, claro. A los que, salvos en Cristo, que por gracia ya tenemos esta necesidad de estar en la presencia del Señor por medio de la oración. Entonces, es posible que pensar en la oración nos vaya a inquietar. Al inciso, es posible en algunas personas, porque podríamos relacionarlo con aburrimiento, con distracción. O sea, orar es un tiempo de distracción, de carga, de lucha, ¿verdad? Un recurso que no está a la altura de mi urgente necesidad. ¿Por qué? Porque empiezo a orar por una necesidad y al momentito ya empiezo a priorizar otras cosas, atender otras cosas. Entonces, la oración no está a la altura de mi necesidad. Claro. ¿Verdad? Hay otras cosas. Cualquier cosa, ya duro 5 minutos y me encargo de las cosas importantes, digamos, entre comillas, ¿no? Correcto. Una carga que más bien nos genera estados de culpa, justamente por no poder orar y estados de vergüenza. Yo no voy a compartir que estoy dirigiendo un taller de oración y no oro. Sí, claro. Porque me da vergüenza o porque siento una culpa, ¿verdad? Como creyente. Bien, entonces empecemos por ahí, ¿verdad? Ver cómo relacionamos posiblemente la oración. Como algo superficial, digamos. Sí, como un estado donde yo sé a lo que voy. Okay. Voy a un estado de lucha, que ciertamente estamos en una lucha espiritual, claro. Pero digo yo... Lucha conmigo mismo. Sí, relaciono la oración per se
con algo aburrido, Claro. cotidiano. Ay, Ya yo me sé las palabras con las que siempre estoy orando, sea que haga las oraciones públicas o internas, siempre utilizo generalmente la misma línea, ¿verdad? Claro, ok. Ahora, es importante, seguidamente, de que si somos nueva criatura en Cristo, por la fe que tenemos en Él, hemos recibido como una concesión de parte de Dios el don de la oración. ¿Ven? Porque orar es un medio de acceso a Él. Sí. Esto es muy importante, porque es lo que nos vincula delante del Señor. No es el checklist de la mañana. Oré mañana, tarde y noche, antes y después de cada comida. Ok, no es eso, es un acceso al Señor. Ahora, el problema no está en nuestro deseo de orar, ¿verdad? Sino en nuestra metodología, ¿verdad? Yo no sé si aplica o no, pero es esa idea, ¿verdad? De que el espíritu está dispuesto por la carne es débil, ¿verdad? Queremos, pero hay una metodología quizá que no es la más adecuada. Exactamente. Entonces, desde la forma en que oramos, pueden surgir estados de aburrimiento, sensación de que es una carga, distracciones. Estamos orando con una lista de oración en el teléfono y me entro en WhatsApp y entonces ya, tengo que contestar esto y la oración quedó en el WhatsApp, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Bien, porque no hay un acceso al Padre sin Cristo. Esto es fundamental porque por medio de Él llegamos al Padre. Entonces, recordamos Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hay un problema con la metodología. No sé si te ha pasado, mucha gente escucho diciendo, y aún yo mismo me conflictúa muchísimo, me cuesta mucho orar. Porque yo me siento, Señor, que estás en los cielos. Y bueno, ¿y si es la metodología? ¿Y si ese es el problema? ¿Y qué pasa si cambiamos esa metodología? Exactamente. Esto que estás hablando es justamente dentro del marco de la identificación. ¿Ves? Que el problema es la identificación. Así como, por ejemplo, en el campo de la violencia doméstica, qué importante es identificar cuáles son las estrategias, las consecuencias de la violencia a nivel psicológico. Esto es importante, claro, ¿verdad? Claro. Así que en cuanto a la oración, también es identificar que no es porque nosotros podríamos ser unos creyentes de segunda categoría, sino que es nuestra forma, nuestro método. Tal vez necesitamos revisar este versículo que llamaste acá: separados de mí, del Señor Jesucristo, no podemos hacer nada. Es decir, tampoco podemos hacer nada bien, nada podemos hacer. Significa que puntualmente nosotros no podemos orar bien, no podemos hacer la oración, no podemos vivir la oración sin Cristo, sin que Cristo esté en nuestras oraciones, que es como vamos a desarrollarlo en las próximas semanas. Cómo orar es importantísimo. Súper importante. Hay un pasaje muy importante que, de hecho, repaso e invito a las personas. En el canal de Spotify de nuestra iglesia tenemos toda una charla sobre este tema, que después vamos a poner los links en los comentarios. Pero vos dices este taller, y me gustaría que vos quizá pudieras explicarnos este capítulo 8 de Romanos 8:26, porque creo que es muy importante la línea que Romanos nos enseña en cuanto a la oración y esta replanteación de un método, de una metodología de la oración. ¿Podrías explicarnos vos la comprensión de ese texto? Sí, básicamente sobre dos puntos. Primero, en Cristo, ya salvos, bien, ya nosotros tenemos acceso al Padre, y así debemos entender la oración. La oración es esa respuesta a la revelación, a la acción de Dios, ¿verdad? La oración es responder a lo que Dios hace, bien, y eso significa accesar a Él a través de este medio. Ahora, Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, básicamente tenemos el don de accesar a Él por medio de la oración. Pero quiero leerte versículo 26. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, para que
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, por un lado, en Cristo tenemos acceso al Padre. Por otro lado, tenemos una debilidad, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, el hecho que seamos salvos, hijos en Cristo, ¿verdad? No implica que tenemos un acceso por nuestros medios al Padre. Significa que tenemos un acceso. Lo tenemos, pero no es propio. Exactamente, pero todavía vivimos en debilidad o incapacidad, como se puede también traducir esta palabra. Somos incapaces de, por eso necesitamos la ayuda, porque en la oración está implícito toda la Trinidad. ¿A quién nos dirigimos? ¿Por medio de quién nos dirigimos? Y potenciados por quién. Allí está la Trinidad en la oración nuestra. Entonces, ese concepto, para pasar a los próximos podcasts, es esencial. Esencial que, aunque sea rápidamente, ¿verdad?, explicado, pero el punto es que nosotros somos débiles, no sabemos cómo orar, no sabemos es que necesitamos de Cristo para orar. Qué importante esto, porque me lleva a una reflexión, vamos a ver qué palabra puedo utilizar, una reflexión de un proceso más completo de adoración. Es decir, necesitamos del Espíritu Santo para orar, necesitamos de Cristo para orar. Y vamos a llegar al Padre. Es decir, no es una oración superficial de decir en lo que en mi capacidad se me ocurra decir, Señor, gracias por el día de hoy porque eres muy bueno. Pum. No quiero demeritar una persona que ora con sinceridad de esa manera, o yo mismo, ¿verdad? Siempre hacemos bromas en mi familia, ¿verdad? Cuando vamos a comer, o una vez hice la broma, decir, bueno, ¿por qué tenemos que orar antes de comer? Y hablando ahí con mi familia, sale la pregunta, ¿cómo son usualmente las oraciones antes de comer? O sea, voy a decir algo, espero que nadie se ofenda. Creo que son más rituales que realmente un profundo concepto de la oración en el Espíritu por medio de Cristo para llegar al Padre. Entonces, me pone a pensar eso que acabas de explicar, que cuando nos disponemos a orar bajo una metodología bíblicamente estructurada, estamos en el Espíritu, o el Espíritu intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, por medio de Cristo, que estamos en Él, para acceder al Padre. Sí. Y nos va a guiar a orar desde las Escrituras lo que es necesario. Entonces, ¿cómo cambia una oración bajo esta metodología a una oración ritualista, superficial, general? Sí, y aunque podría sonar contradictorio, esta estructura de la que hablas es verdadera libertad. Claro. Libertad en el Espíritu. Bien, porque el cómo orar en Cristo, por eso digo que suena contradictorio, significa enmarcar, significa delimitar, pero esta delimitación a través de la Escritura es la verdadera libertad. Otra vez, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Exacto. Entonces, no somos libres, digámoslo así, para orar como nosotros pretendamos en la libertad, pongo comillas, de nuestro espíritu. Esta libertad necesita un tipo de libertad, de cuidado, de guía, de limitación, pero es una verdadera libertad. Claro. Bien, entonces por eso digo que suena con muchas cosas en nuestro entendimiento, puede sonar contradictorio, y el saber cómo orar es fundamental, mi hermano y los que nos escuchan. ¿Por qué? Porque otra vez lo vinculamos con el acceso a la gracia de transformación que estamos justamente dirigiendo en ese estudio. Digamos, no es una modificación de conducta que necesitamos nosotros, sino una transformación. Para esto necesitamos acceso, accesar confiadamente al trono de la gracia, pero ¿cómo? Digamos, yo no acceso confiadamente sentado en mi cuarto. Claro. Es que necesitamos saber cómo hacerlo, ¿no? Claro. O viendo, no sé, un atardecer o algo, ¿verdad? Sí, correcto. Digo, quiero ser puntual. Yo puedo accesar al trono de la gracia desde aquí donde estoy. Claro. Mientras estoy manejando. Por supuesto, en un lugar, digamos, más controlado, con menos distractores, pero ¿cómo acceso? Pues a través de la oración en Cristo. Claro. Porque la oración es vínculo, es acceso, como estás diciendo, pero no es solamente desde mi buena intención, claro, ¿verdad? Sino es que necesita la libertad que me da el Espíritu en Cristo. Es que yo creo que estas delimitaciones de la libertad, por usar una paradoja, nos mantienen en ese camino libre. Es decir, yo quiero buscar el camino de la libertad
usando la metáfora de un camino, voy a entender que ese camino va a tener límites, que aunque sea libertad, no es sin límites. Hay guías, hay marcas de saber cuál es el camino para permanecer en esa libertad. Sí. Y una, por supuesto, tiene que ver con Cristo y con el Espíritu Santo. Es que, mi hermano, si nosotros somos hijos, somos en Cristo. Mira, si nosotros somos escuchados, somos en Cristo. Exacto. Si tenemos alguna potencialidad, la mantenemos en Cristo. Es decir, nuestra salvación se sostiene en Cristo. No es que somos salvos para que nosotros empecemos a ser responsables de nuestra salvación ahí, claro, como cada uno pueda. Es que sin Cristo, si no permanecemos en Cristo, nosotros no somos nada. O por lo menos somos el estado de ira con el que Dios nos encuentra. Cristo nos salva, nos permanecemos en Cristo, Cristo viene por nosotros y en Cristo viviremos eternamente. Una saludable cristología es importante para entender un saludable concepto de oración. Y esto no implica quitar la responsabilidad de la persona, sino que hay una responsabilidad humana en el sentido de cómo va a colaborar o permanecer dócil en este actuar de Cristo. Exacto. Y yo sé que puede causar confusión o diferentes perspectivas, pero hay una responsabilidad de permanecer, de ser dóciles, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Y eso no quita que Cristo siga haciéndolo todo. Claro que sí. Totalmente. Pues bueno, mi hermano, ¿qué te parece si la otra semana ahora sí, ya con esta, digámoslo así, entendimiento preliminar del cómo orar, seguimos profundizando en el cómo orar para la próxima semana y bueno, va a ser algo muy edificante. Excelente. Entonces, próxima semana, la oración como un vínculo transformacional, parte 2. Si Dios lo permite, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.